Ahora vamos a combinar los dos algoritmos que ya vimos en los videos anteriores del algoritmo para diagnóstico de hiponatremia. Entonces, esto ya también lo vimos primero en videos separados, luego un video en conjunto del algoritmo. Y tenemos un algoritmo primero empezando con la osmolaridad del plasma, luego con la osmolaridad de la orina y luego clasificando si es un estado hipo, iso o hipervolémico del espacio extracelular, o podemos cambiar un poco el orden, empezando por la osmolaridad del plasma, luego si es un estado hipo, iso o hipervolémico, el del espacio extracelular, y luego clasificamos dependiendo de la fracción de excreción de sodio y de la osmolaridad de la orina. Entonces ahorita vamos a poner esos dos algoritmos juntos. Entonces, hiponatremia es concentración de sodio de menos de 135 miliequivalentes por litro. Recordemos que la concentración normal de sodio es entre 135 y 144 miliequivalentes por litro. La siguiente clasificación es, o la primera clasificación es la osmolaridad del plasma. Entonces, ya en videos anteriores vimos la osmolaridad del plasma se calcula como 2 por la concentración del sodio más la concentración de glucosa dividida entre 18 más la concentración de nitrógeno ureico entre 2.8. Y lo normal es que esto sea entre 285 y 295 miliosmoles. Entonces, podemos tener una hiponatremia que sea hipotónica. Entonces, aquí ponemos hiponatremia hipotónica, en donde la osmolaridad del plasma va a ser menos de 280 o menos de 275 miliosmoles. Puede ser una hiponatremia isotónica, en donde la osmolaridad del plasma va a ser de 285 a 295 miliosmoles. O puede ser una hiponatremia hipertónica. Una hiponatremia hipertónica, en donde la osmolaridad de la orina va a ser más de 290 miliosmoles. Si tenemos que la osmolaridad del plasma, no sé si dije orina, si la osmolaridad del plasma es más de 290 miliosmoles o más de 295 miliosmoles, el siguiente paso es medir la concentración de glucosa. Y aquí estamos pensando que la causa de la hiponatremia hipertónica va a ser que el paciente tiene hiperglucemia, un aumento de la concentración de glucosa, o manitol, o agentes de contraste, o sea, por ejemplo, cuando tenemos un paciente y le ponemos material de contraste para hacer un estudio de imagen, o cualquier otra cosa que tenga efecto de osmol. O cualquier cosa que sirva como un osmol. Esto es pensando en una hiponatremia hipertónica, medimos la osmolaridad del plasma, da aumentado, medimos la glucosa y pensamos en estos. Ya en el video anterior vimos cómo corregimos la concentración de sodio dependiendo del valor de glucosa que tenemos. Por eso es medir la glucosa. Si está elevada, hacemos la corrección de sodio. Y para considerar que hay que corregir la concentración de sodio, tenemos que tener la osmolaridad de más de 10 o 15 miliosmoles por arriba de lo normal. O sea, lo normal es de 285 a 295. Vamos a ponerle más o menos 290, es lo normal. Si tenemos una osmolaridad de más de 300 o 305, ya estamos pensando en una hiponatremia hipertónica. O sea, cuando ya la osmolaridad del plasma es 10 o 15 miliosmoles más del rango normal. Ahora, si es una hiponatremia isotónica, entonces aquí lo siguiente que hacemos es medir los lípidos y medir la proteína. Aquí pensando en que el paciente
tiene hiperlipidemia o hiperproteinemia o manitol. Y ahora vamos con la hipotónica, la hiponatremia hipotónica. Entonces, aquí lo siguiente es medimos la osmolaridad de la orina. Medimos la osmolaridad de la orina y la osmolaridad de la orina puede ser menor de 100 o mayor de 100. Vamos a poner aquí más de 100 milismoles. Si es más de 100, entonces estamos pensando en polidipsia primaria. Polidipsia primaria. Y si es menos de 100, si la osmolaridad es menos de 100, entonces ahora lo vamos a clasificar dependiendo del volumen extracelular. Entonces el volumen extracelular. El volumen extracelular puede estar aumentado, o sea, puede ser un estado hipervolémico o puede ser hipovolémico. O puede ser isovolémico. Entonces ya clasificamos primero por osmolaridad del plasma, luego la hipotónica la clasificamos por osmolaridad de la orina y ahora por volumen extracelular, y ahora la hipotónica, la hipovolémica y la hipervolémica las clasificamos dependiendo de la fracción de excreción del sodio. La fracción de excreción de sodio es igual a la cantidad de sodio excretado en la orina entre la cantidad de sodio filtrado. Ahora vamos a clasificar hipovolémica y la hipervolémica dependiendo de la fracción de excreción de sodio. La hipovolémica vamos a tener fracción de excreción de sodio de más de 2%, de la fracción de excreción de sodio. Entonces, fracción de excreción de sodio, y esa puede ser más de 2%, pensando entonces en que el paciente tiene obstrucción urinaria o uso de diuréticos o enfermedad de Addison, o que el paciente tiene bicarbonaturia, como es la acidosis tubular renal o una alcalosis metabólica. ¿Sí se ve? Ok. Y lo siguiente es cuando la fracción de excreción de sodio es menos de 1%. Aquí estamos pensando en deshidratación, como puede ser por trastornos gastrointestinales, o sea, puede ser vómito, succión gástrica, puede ser por trastornos de la piel, que es sudoración o fibrosis quística o quemadas o diarrea. Ahora la hipervolémica, aquí igual en la hipervolémica, medimos la fracción de excreción de sodio y esta igual puede ser menos del 1%, en donde estamos pensando en, ¿se ve? Menos del 1%, donde estamos pensando en enfermedades de tercer espacio como es cirrosis, falla cardíaca congestiva o pacientes que tienen síndrome nefrótico. Si la fracción de excreción de sodio es más
más de 2%. Entonces estamos pensando en pacientes que tienen falla renal aguda o falla renal crónica. Y cuando es isovolémica, aquí estamos pensando en pacientes que tienen síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética o pacientes que tienen hipotiroidismo o hipocortisolismo. Y aquí nada más agregamos que la hiponatremia hipotónica con osmolaridad de la orina de más de 100, que es la polidipsia primaria, aquí el espacio extracelular está isovolémico. Entonces aquí ya fue como una mezcla de los dos algoritmos, en donde primero vamos con la osmolaridad del plasma. Primero, osmolaridad del plasma, que puede ser hipotónico, isotónico o hipertónico. Menos de 280, 285, 295, más de 295. Aquí lo siguiente es medir la concentración de glucosa y, si es necesario, corregir la concentración de sodio. Y pensamos en esto. En la isotónica pensamos en hiperlipidemia o hiperproteinemia. Entonces medimos los lípidos y son estas, la hiperlipidemia, la hiperglucemia, las que nos dan la pseudohiponatremia. Luego, en la hiponatremia hipotónica la dividimos en la osmolaridad de la orina, que es menos de 100 o más de 100. Si es más de 100, es polidipsia primaria, en donde el volumen extracelular es isovolémico. Y cuando la osmolaridad de la orina es menos de 100, la dividimos en volumen extracelular hipovolémico, isovolémico o hipervolémico. Y la hipovolémica y la hipervolémica las dividimos dependiendo de la fracción de excreción de sodio. Si la fracción de excreción de sodio en la hipovolémica es menos de 1%, pensamos en diarrea, vómito, succión gástrica o sudoración, fibrosis quística, quemadas. Si es más de 2%, pensamos en obstrucción urinaria, diuréticos, enfermedad de Addison, bicarbonaturia, como es ácido tubular renal o alcalosis metabólica. La hiponatremia hipotónica con osmolaridad de la orina menor de 100, hipervolémica, con fracción de excreción de 1% o menos de 1%, pensamos en cirrosis, falla cardíaca, síndrome nefrótico. Y si la fracción de excreción es más de 2%, pensamos en falla renal aguda o falla renal crónica. Y si es una hiponatremia hipotónica con osmolaridad de la orina de menos de 100, isovolémica, pensamos en síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, hipotiroidismo, hipocortisolismo. Y ya. Entonces aquí nada más, esta es isovolémica, esta también es isovolémica, pero aquí la osmolaridad de la orina es menos de 100 y aquí la osmolaridad de la orina es más de 100 milosmoles. Y ya está el algoritmo.